complace mucho darles nuestra bienvenida una vez más a un desayuno de Nueva Economía Forum dentro del Forum Europa. Hoy nuestro invitado no es la primera ni la segunda vez que lo tenemos aquí en el Hotel Rich, es el presidente del Gobierno de Canarias, don Paulino Rivero, candidato también a la reelección por Coalición Canaria en los comicios del próximo 22 de mayo. Vamos a hablar de política canaria, de política general del país, y vamos a escucharle, como en otras ocasiones anteriores, con mucha atención. Para introducir este desayuno, contamos con la presencia de don Sebastián Escarrer, presidente de Esteltur y vicepresidente ejecutivo del Grupo Sol Meliá. Cuando quiera. Muy buenos días. Me ha correspondido el honor de presentar a mi admirado Paulino Rivero, el único presidente de comunidad autónoma de España que ejerce además como consejero de turismo y vaya si ejerce, trabajando con extraordinaria implicación y brillantez para la recuperación y mejora continua de nuestra querida y sufrida industria. Porque hablar de turismo es hablar de Canarias, y hablar de Canarias y de sus líderes políticos es hablar de turismo. No en vano, Canarias representa un 20% del total del mercado turístico español. El turismo es el principal sector de la economía Canarias y genera más de 270.000 empleos directos. Paulino Rivera lleva en la política de verdad, que es la municipal desde el comienzo de la democracia. Su currículo nos habla de más de 20 años de triunfos municipales, consejerías y vicepresidencias en el Cabildo de Tenerife, de la presidencia de Coalición Canaria y de su portavocía en el Congreso de los Diputados hasta ser elegido finalmente en el año 2007, séptimo presidente de Canarias. No necesito hablar demasiado, sin embargo, del pasado de Paulino, pues se trata de una persona volcada en el presente, que vive la política y el desarrollo de Canarias con intensidad y con una visión de futuro poco común. Un presidente que ha comprendido que el bienestar de su comunidad debe estar vinculado al turismo. Un presidente que ha demostrado que se puede luchar por su comunidad manteniendo a la vez una clara visión nacional. No tenemos muchas industrias en las que llamarnos líderes mundiales, y en turismo lo somos. No recuerdo muchos sectores en los que España haya sido pionera y referencia en innovación y know-how como es el turismo. No hay demasiadas palancas en la economía española que puedan actuar como rescatadoras de la economía y el empleo a largo plazo. Y la actividad turística lo es. Y sin embargo, pocos políticos le otorgan la importancia que le corresponde como industria estratégica. Y prácticamente ninguno, salvo Paulino Rivero, la abordan como un área horizontal presente en todas y cada una de las áreas de gobierno. El presidente consejero que nos va a hablar es un corredor de fondo y practica el deporte con la misma pasión, constancia y esfuerzo que dedica a su trabajo, las Islas Canarias. Pero debo decir que también sabe planificar su ruta para que el viento no la altere. Y con la misma firmeza que lideró los años más difíciles de la crisis internacional, decidió hace unos meses que ya era hora de poner el turismo en el centro de toda la acción política. Porque, como dijo en su discurso de inauguración del nuevo Gobierno, la prioridad de su Ejecutivo sería la generación de empleo y el turismo la herramienta más eficaz para lograr ese objetivo. Un mensaje simple, evidente, que desde Esteltur nos esforzamos desde hace años en transmitir el turismo como rescatador de la economía y el empleo, como industria de presente y futuro, que necesita dotarse de una mayor prioridad política y estratégica en la agenda de los gobiernos. Necesita un enfoque horizontal o transversal a las diversas áreas competenciales y una coordinación entre los distintos niveles administrativos. Y necesita liderazgo, por supuesto. Liderazgo y valentía, como la que tuvo Paulino Rivero con su actuación durante la crisis de los controladores aéreos, que resultó decisiva y ejemplar.
El turismo lleva una década perdiendo posiciones en el conjunto de la economía española y durante la crisis ha padecido la destrucción de buena parte de su tejido productivo. Pero si el turismo creciera el 3% en lugar del 1%, la generación de empleo en 3 años sería superior a los 150.000 puestos de trabajo en España. ¿No justifica este dato en sí mismo un abordaje mucho más ambicioso y estratégico de los problemas de nuestro sector? ¿No merece la pena el esfuerzo de mantener como mínimo una Secretaría de Estado y dotarla de facultades de coordinación interministerial? Tenemos grandes retos, estimados amigos asistentes a este acto, y nos van a hacer falta políticos como el que hoy nos acompaña. Cierto es que la temporada turística se presenta favorable, como pone de manifiesto el informe de balance que desde Celtur daremos a conocer esta misma mañana, pero también lo es que la competitividad turística de nuestro país debe depender de nuestras propias fortalezas y no de las debilidades coyunturales y de la inseguridad de nuestros destinos competidores. El futuro del turismo es cosa de todos. Por ello defendemos que el siglo XXI debe ser la era de las alianzas público-privados con una administración más receptiva, más proactiva y unas empresas más responsables y comprometidas. Un ejemplo de proyecto común que ha sido apoyado e hizo propio desde el primer momento Paulino Rivero debe ser el Plan Litoral Siglo XXI, recientemente aprobado por unanimidad por el Consejo Español de Turismo. Este plan persigue dinamizar la adaptación de la oferta en las costas y los archipiélagos españoles a los nuevos modelos turísticos, revalorizando los destinos turísticos maduros. Y todo el sector turístico ha coincidido la importancia de un abordaje común, de un abordaje transversal y que recabe la prioridad política que asegure su urgente ejecución. Con este fin hemos solicitado que después de las próximas elecciones el presidente de Gobierno convoque una conferencia de presidentes de las comunidades autónomas con un mayor peso del turismo vocacional, donde Paulino Rivero tendrá, cómo no, como nuevo presidente y cómo no, como siempre es en él, un peso extraordinario. Yo confío en él y en su momento, en un momento en el que los líderes escasean, en un momento en el que gran parte de la sociedad ha dado la espalda a la clase política, en el que el turismo, a pesar de su repunte coyuntural, no está aún exento de claros retos competitivos, que tanto el sector público y privado debemos abordar conjuntamente en una pura alianza. Les aconsejo escuchar atentamente a nuestro ponente de hoy, puesto que soy consciente que les estoy presentando a un convencido de todo ello. Sin más preámbulos, tengo el honor de presentarles a Paulino Rivero. Presidente. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerle una vez más al Fórum Europa y a los patrocinadores la oportunidad que nos dan, que desde Canarias podamos hacer unas reflexiones con carácter de tipo general y lo que siempre es mucho más enriquecedor en este espacio, que es el posterior coloquio. Yo creo que hay cosas en las que es difícil no estar de acuerdo. El que este país tiene que culminar el proceso emprendido de reformas estructurales para abordar la crisis más importante que está sufriendo el mundo desarrollado y particularmente España después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que eso hace meses probablemente no estuviéramos todos de acuerdo, pero hoy es difícil que haya partidos o haya ciudadanos o haya entidades que no estemos de acuerdo que hay que culminar ese proceso reformador para abordar con éxito el futuro. Es difícil también que no estemos de acuerdo en que el problema de la economía española es un problema de competitividad, que tenemos que mejorar nuestra competitividad y que para mejorar la competitividad
pasa por mejorar nuestro capital humano, es decir, por una apuesta firme y decidida por la educación y por la formación y por la innovación. Es muy difícil que en estas cosas no estemos de acuerdo. Y de igual manera, es difícil que no estemos de acuerdo que una de las debilidades de la economía española es su escasa diversificación y que por lo tanto hay que hacer una apuesta clara y decidida por diversificar la economía española para que sea una economía mucho más sólida, mucho más consistente y menos dependiente de los avatares internacionales. En esas cosas estamos de acuerdo. Pero todas esas cosas llevan tiempo. El que las reformas estructurales emprendidas en España se consoliden y generen empleo llevan un tiempo. La mejora de la competitividad, que queda muy bien, cuando uno expresa eso, y ligado al capital humano, a la mejora del capital humano, a introducir la innovación en nuestro tejido productivo, lleva tiempo. No se hace con un decreto ni con una ley, lleva todo un proceso que es necesario que se vaya desarrollando en el tiempo. Igualmente la diversificación de la economía. No logramos diversificar la economía con un decreto ni con una ley. Necesita un proceso. ¿Y hasta tanto qué? Hasta tanto se consoliden estos objetivos que tienen que ver con mejorar nuestra economía, diversificándola, mejorando nuestro capital humano, introduciendo elementos innovadores en el tejido productivo, ¿qué? Pues hasta tanto nos encontramos con un panorama en un país que ha pivotado su enorme desarrollo, espectacular desarrollo, diría yo, lo que fue una década, yo la califico de década prodigiosa, entre el año 96 y 97 y la llegada de la gran crisis del 2007, donde el Estado en su conjunto y particularmente algunos de sus territorios, en concreto Canarias, han tenido la etapa más brillante en desarrollo social y económico que se conoce a lo largo de nuestra historia. Es muy difícil encontrar 10 años en la historia, tanto del conjunto de España, como particularmente en el caso de Canarias, que en 10 años haya concentrado tanto desarrollo social y económico como el que hemos vivido en ese periodo. Pero un desarrollo económico que con el tiempo nos hemos dado cuenta que tenía sus fragilidades. Un crecimiento económico basado en el sector inmobiliario prácticamente casi en un 100%, es decir, a un ritmo de crecimiento vertiginoso, donde terminamos porque con las bajas de los tipos de intereses y las facilidades crediticias, que era una oportunidad, pues terminamos porque quien venía a trabajar, la mano de obra importada de fuera, era la que terminaba comprando los pisos que se construían y ese sistema funcionó muy bien y en 12 años, prácticamente en 10 años crecimos en 6,5 millones de habitantes. Ese es el escenario con el que nos encontramos. Hoy podríamos hacer una reflexión y valorar si todo ese crecimiento tan rápido, de esa forma tan vertiginosa, con una importación de mano de obra no cualificada, que cuando se parara la máquina nos iba a generar un problema, una fractura social, era el adecuado o había que crecer unos ritmos mucho más prudentes. Pero eso es lo que ha sucedido. Y nos encontramos hoy con un segmento muy importante de mano de obra que no sabe hacer otra cosa que trabajar en el sector de la construcción. Mano de obra no cualificada. Una gran parte de esas espectaculares cifras de paro que tenemos. Nos encontramos con un problema importante y nos encontramos además con un sector inmobiliario con más de 1.300.000 se calculan los pisos que están construidos en España sin colocar en el mercado. Todos los analistas, todos los expertos dicen que una vez que empieza a fluir el crédito con normalidad, pues se va a tardar 3 o 4 años para que esto se normalice, la situación del sector inmobiliario. ¿Y hasta tanto qué hacemos? Pues hasta tanto creo que hay que hacer 2 apuestas. Una tiene que ser por potenciar un sector que es un sector tractor
del resto de los sectores de la economía, como es el turismo. El turismo, todo el mundo compite en estos momentos en el mundo por crecer en el sector turístico. Es el sector que más va a crecer en el siglo XXI y es lógico, independientemente de las situaciones de crisis, en la medida que las sociedades van evolucionando, van mejorando, van cubriendo sus necesidades básicas, el siguiente objetivo es viajar. Y cada día son más los millones de personas en el mundo que quieren viajar, hacer turismo de distinto índole, desde el de sol y playa, al de montaña, al gastronómico, al cultural y ese largo etcétera que existe dentro de la oferta turística. España en su conjunto es un país con un enorme potencial, por eso es un país líder en el mundo en el tema turístico, pero con un enorme potencial para seguir creciendo en este sector. Sector además que sus resultados no se ven en el tiempo, como en cualquier otro de los sectores económicos a los que hacía referencia antes. Está muy bien toda la apuesta que queremos hacer por la diversificación económica, pero los resultados los veremos en el tiempo. Con carácter inmediato, con resultados que se pueden medir en un corto plazo, el turismo sería una buena medicina. Y para ello tendríamos que aplicar las medidas que nos permitan mejorar nuestra competitividad en el sector turístico. Pero además, si logramos ligar el turismo a la construcción sin consumo de suelo y sin que afecte al sector inmobiliario, si tienen en cuenta el sector inmobiliario que está paralizado, decimos que no podemos colocar esos pisos durante 3 o 4 años, pues mejor que mejor. Y es posible eso, es posible dinamizar el sector de la construcción para absorber una mano de obra que tenemos ociosa y consumiendo recursos públicos. ¿Es posible eso ligado al sector turístico? Yo creo que sí que es posible. Es posible y por eso, primero, para captar más turismo hay que mejorar algunas de las condiciones de competitividad que tiene España. España tiene los aeropuertos más caros de toda Europa, los costos de operación de sus aeropuertos, y hay que mejorar la competitividad de nuestros aeropuertos. Hoy nuestros principales competidores, el arco del Mediterráneo, más Egipto, los instrumentos más potentes que tienen es que utilizan las herramientas que le dan la gestión de sus aeropuertos para captar clientes. Ese es el elemento más importante hoy y el que se tiene. Nosotros no tenemos competencias desde el punto de vista de nuestra diversidad, de nuestras condiciones naturales, de la oferta que tiene en su conjunto España. Ahora, tenemos que ser competitivos. Por lo tanto, si queremos competir por ahí, tenemos que tomar algunas decisiones muy importantes que nos permitan tener la capacidad de captar más clientes. Y para eso hace falta medidas de abaratar el costo de las operaciones en nuestros aeropuertos. Y en segundo lugar, hay que apostar por un gran plan, pero no un plan teórico. Porque los planes del litoral, eso está muy bien, pero hay que hacer una gran apuesta en España. En su momento, con los recursos de todos los españoles, en su momento se hizo una reconversión del sector de la siderurgia y la metalurgia, con los recursos de todos, representando estos sectores mucho menos para el Producto Interior Bruto de lo que representa el turismo. El turismo representa para España el 10% de su Producto Interior Bruto, para Canarias más del 30%, pero para España más del 10% de su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, la gran apuesta que debe hacer España es una apuesta por un plan renove de verdad, del sector turístico de todo el litoral, de todo el levante español, de las 6 comunidades especialmente que tienen turismo de sol y playa, que lo necesitamos para ser más competitivos, y el plan renove de tirar viejo y hacer nuevo, de renovación para ganar en competitividad, ligado a lo que es la actividad del sector de la construcción en ese espacio, para ayudarnos en este momento a afrontar en el corto plazo la salida de la crisis desde la perspectiva del empleo. Esto es fundamental para nosotros. Pero es fundamental porque estamos consiguiendo 2 objetivos. Estamos consiguiendo el objetivo de absorber mano de obra del sector de la construcción, pero es que estamos consiguiendo a través de esa vía
mejorar nuestra competitividad en el sector turístico, que habrá que hacerlo sí o sí, porque esa es la mayor debilidad que tiene el turismo, el sector turístico en España. Eso es lo que hemos hecho en Canarias. Lo que estoy planteando que es necesario en el ámbito del conjunto del Estado es lo que hemos hecho en Canarias. Los resultados que hoy tenemos son espectaculares. Hoy se han dado las últimas cifras de crecimiento del turismo en Canarias y tenemos que volver 15 años atrás para encontrarnos un nivel de ocupación como el que tenemos en estos momentos. Hemos apostado por dos cosas. Primero, dada nuestra posición, muchas veces inentendible, lo entiendo, para aquellos que tienen otras sensibilidades de tipo político. Los acuerdos con el Estado para nosotros, que siempre hablan desde una doble vertiente, de nuestro compromiso con los grandes asuntos de Estado, donde siempre hemos estado, esté el partido que esté gobernando en España, y desde esa posición, pues, intentar defender aquellas cuestiones que son imprescindibles para Canarias como territorio singular. Medidas que son diferentes a las que necesita el conjunto del Estado. Una de las medidas del año 2010, pensamos que lo que nos podía ayudar era precisamente abaratar las operaciones en nuestros aeropuertos, las bonificaciones, las tasas aéreas. Y se ha demostrado que esta es la herramienta más importante, más poderosa para ser competitivos. Segundo semestre del 2010 ya mejoramos de una forma importante la ocupación turística en Canarias, con un crecimiento de en torno al 12% con respecto al año anterior. A partir de enero del 2011, donde las bonificaciones, las tasas se mejoraron y donde se primaba especialmente todo lo que son nuevas rutas para potenciar la llegada de turistas de Italia, Francia, Polonia, Rusia, buscando nuevos aeropuertos en el Reino Unido, en Alemania, en los países nórdicos. Bueno, esto se ha demostrado que es una herramienta muy potente, muy poderosa, que nos permite en estos momentos el haber mejorado de una forma espectacular nuestra ocupación turística en la temporada de invierno, tener unas magníficas previsiones ya en la reserva de slot para el verano y ver la nueva temporada de invierno de octubre del 2011 a abril del 2012 también se quedó el otro día reflejado en la feria de Berlín con muchos datos esperanzadores para que esto no es cuestión de flor de un día, sino que esto va a continuar en el tiempo. Y tiene que ver mucho con este asunto, muchísimo. Ha sido decisivo. Eso lo ligamos a que en Canarias, el plan Renove que estoy proponiendo para España, en Canarias no solamente lo hemos ligado a la llegada de turistas, sino que en el año 2009, para afrontar la crisis, aprobamos una ley en el Parlamento de Canarias, se llama una ley de medidas urgentes, que en la parte referida al turismo tiene como objetivo fundamental incentivar lo que es la renovación y la rehabilitación con el objetivo general al que antes hacía referencia, de que tirara por el sector de la construcción, sin consumir suelo, mejorar la calidad y la competitividad del sector turístico en Canarias absorbiendo mano de obra. La ley se aprobó en junio del 2009, como decía, el segundo semestre del 2009, una ley recién aprobada, fue poco atractiva. El 2010, donde todavía habían nubarrones muy gruesos en la economía y no se veía ningún rayo de esperanza en la primera parte del año, tampoco. Pero la segunda semestre ya del 2010 como las cosas empezaron a mejorar, se le empezó a prestar atención a la ley. Y hemos empezado a firmar los primeros planes de modernización en Canarias, los primeros convenios con los privados. Hemos pasado de la teoría a la práctica. Hemos firmado 7 convenios ya para tirar grupos de apartamentos en primera línea de playa y transformar todo eso en Puerto del Carmen, donde tenemos el primer plan de modernización, en el municipio de Tías, en Lanzarote. Tenemos 11 convenios para firmar a lo largo de las próximas semanas en Costa Teguise, 5 en Corralejo, y lo vamos a hacer extensivo por toda Canarias. Hemos prorrogado los efectos de la ley hasta mayo del 2012. La ley está acotada en el tiempo, estaba acotada en el tiempo, en principio hasta mayo de este año. Ahora le hemos prorrogado un año más porque tiene unos incentivos muy potentes en orden a otorgar derechos urbanísticos de edificabilidad a aquellos que apuesten por la renovación y la rehabilitación. ¿Por qué acotado en el tiempo? Porque los incentivos son muy potentes y lo que le interesa a Canarias es que se invierta ahora. ¿Por qué ahora? Porque ahora es cuando tenemos que darle mano de obra a la gente, tenemos que darle trabajo a la gente, por eso los incentivos. Y además porque estamos consiguiendo la otra parte, que es mejorar
la calidad y la competitividad de nuestro sector turístico, renovando y rehabilitando. Entendemos que ese es el camino que tenemos que hacer. Yo creo que si nos ponemos a crear, a ponerle imaginación, a innovar, hay muchos elementos muy potentes para que, sumando los esfuerzos de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado, a poder hacer una gran apuesta de un plan importante para la renovación del sector turístico en España. Los ayuntamientos, desde la perspectiva de las licencias de construcción. En este caso, en el caso de Canarias, los ayuntamientos pueden bonificar hasta el 100% de las licencias cuando se trate para esto. Planes que superan los obstáculos del planeamiento local o el planeamiento insular. En 3 meses se aprueban los planes de modernización a través de esta ley. Digo que se pueden sumar los esfuerzos de la parte que le corresponde al ayuntamiento con la parte que le corresponde a la comunidad, en orden a otorgar edificabilidad a aquellos que apuesten por renovar, rehabilitar, y la parte que le pueda corresponder al Estado. De tal forma que podamos hacer planes integrales de recuperación de nuestros espacios turísticos, donde sumemos la iniciativa privada, la iniciativa pública, y que le demos un cambio importante al sector turístico en España. Pero habremos conseguido, en el corto plazo, dinamizar el empleo, que es de lo que se trata, dándole oportunidades a una mano de obra que tenemos, que no hay espacio donde colocarla por mucho tiempo, hasta tanto no arranque de nuevo el sector inmobiliario. Ese es el presente, y voy terminando para dejar unas pinceladas que sirvan para el debate, aprovechando este foro de futuro. El futuro, ¿cómo veo Canarias? ¿Cómo vemos Canarias con un horizonte de otro ciclo de 10 años por delante? Pues son ciclos los que se van produciendo. Yo creo que los ciclos donde se pueden marcar objetivos. Canarias tiene que hacer una apuesta clara por la calidad. Una Canarias para vivir. O sea, Canarias reúne unas condiciones, tiene una serie de elementos adversos derivados de su lejanía que tenemos que transformar en potencialidades. Lo que ha sido un hándicap, un lastre para nosotros, el estar geográficamente en África, a 1000 kilómetros del continente europeo, de Cádiz, ha sido un lastre para Canarias, pero tenemos que convertirlo en potencialidades. Y hay 2 potencialidades enormes, una derivada de las condiciones que nos da nuestro clima, la diversidad paisajística, las temperaturas del agua, que no estemos afectados, no estemos en la zona de huracanes, el que no nos machaquen los mosquitos del Caribe. Eso da un conjunto, da una potencialidad enorme que nos convierte en un sitio envidiable en el mundo para recibir, para hacer turismo. Y por otra parte, esa posición geoestratégica entre los 3 continentes, especialmente ese papel que Canarias puede jugar sobre África, debe pasar a ser, en este nuevo tiempo, tiene que pasar a ser una realidad. Entonces tenemos que apostar claramente por ese concepto de calidad. Si el gran potencial de Canarias tiene que ver con el turismo, hoy tenemos que saber leer muy bien dónde van las cosas, las nuevas exigencias del turista y qué es lo que nos hace ser competitivos. Por eso en Canarias queremos apostar por eso, una Canarias para vivir que incluye, primero, nosotros tenemos una cifra de paro espectaculares y tenemos que ir posibilitando fortalecer nuestra cohesión social, y la cohesión social, para garantizar la cohesión social es imprescindible darle trabajo a la gente. Por lo tanto, cuando decimos trabajo primero para la gente que está viviendo en este momento en Canarias, es que tenemos que dar trabajo, porque el trabajo, el bienestar de la gente es un factor de tranquilidad. Trabajo primero para la gente que vive en Canarias. Creo que tenemos que seguir haciendo una apuesta por eliminar trámites, quitar trámites y facilitar el trabajo de los nuevos emprendedores, de todos aquellos que quieren apostar por la emprendeduría en Canarias. Que tenemos que hacer una apuesta, seguir haciendo una apuesta, porque Canarias cada día tenga más calidad. Y para que Canarias tenga más calidad es necesario modular lo que ocurre sobre nuestro territorio. Eso, hacer de verdad el terreno práctico, eso que llama la sostenibilidad, que todo el mundo utiliza pero pocos se lo creen,
porque la sostenibilidad es territorial, es poblacional, es económica, es en los servicios públicos, es en el acceso al empleo. Tenemos que creérnosla, nos la creemos y lo pondremos en marcha. Si del resultado del 22 de mayo pues tenemos la posibilidad de seguir gobernando, la apuesta por la calidad en Canarias debe ser decisiva. En cuarto lugar, vamos a seguir haciendo una apuesta rotunda por los servicios públicos. Los servicios públicos es lo único que tienen aquellos que no tienen nada o los que menos tienen, y es fundamental desde el punto de vista de la cohesión social hacer una apuesta por mantener los servicios públicos esenciales. En quinto lugar, necesitamos que Canarias esté más cerca, y para que Canarias esté más cerca tenemos que seguir potenciando todas las medidas relacionadas al transporte, tanto interinsular como de cara al exterior, mejorar nuestra accesibilidad interna y externa en todos los órdenes, marítima, aérea, con voz, por datos, es fundamental para un archipiélago. En sexto lugar, queremos ser más fuertes y menos dependientes, y ser más fuertes y menos dependientes quiere decir que tenemos que seguir trabajando por diversificar nuestra economía, por tener un eje troncal potente que es el turismo, pero aprovecharnos de ese motor que nos tira para ir potenciando otros sectores económicos en Canarias, que los tenemos en marcha, pero como decía al principio de mi intervención, eso lleva un tiempo, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea. Canarias tiene que hacer una apuesta muy clara por emisiones cero, es decir, porque los sellos que distinguen hoy en destinos turísticos son los sellos de calidad, y hoy una de las cuestiones que más valora el turista es buscar territorios menos contaminados, los menos contaminados. Hay que hacer una apuesta clara, no solamente desde la perspectiva de introducir las energías limpias, que estamos en ese proceso, los reciclajes, pero la renovación turística va en esa línea, y tenemos que trabajar para que todas las líneas de trabajo confluyan en un objetivo estratégico, que es ese, de emisiones cero. Tenemos que seguir aportando, en octavo lugar, que el saber y más conocimiento aplicado a la competitividad, es decir, al servicio de la competitividad. El conocimiento, el saber es importantísimo para mejorar la competitividad. Es necesario, en noveno lugar, hacer más Canarias. Hacer más Canarias es fortalecer nuestro autogobierno. Canarias necesita de mejorar su capacidad competencial en algunas cuestiones que consideramos importantes para nosotros, como tiene que, por ejemplo, la de competencia en costas. La política de costas, precisamente ligada al sector turístico, es uno de los grandes obstáculos que tenemos en España. No hemos llevado a cabo una política racional del uso de las costas. Hemos pasado de hacer todo y destrozarlo todo a no hacer nada. Y se pueden hacer cosas y hacerlas bien, integradas desde el punto de vista medioambiental, pero aprovechar un recurso, potenciar un recurso extraordinario como es el mar. Queremos tener más participación en la gestión de nuestros puertos y en nuestros aeropuertos. Queremos tener el protagonismo en lo que son las relaciones comerciales con el África Occidental, dada nuestra posición geoestratégica. Y, en definitiva, queremos que Canarias siga contando. Canarias ha empezado a contar desde hace algunos años, desde mitad de los años 90, en la política española. Canarias cuenta aquí, cuenta responsablemente en favor de políticas de Estado y en favor de Canarias, y queremos seguir contando en la política de Estado, queremos seguir contando en el Estado para influir en favor de las necesidades de un territorio diferenciado como es Canarias, y queremos seguir contando en toda una política que es necesaria llevar a cabo desde Europa, especialmente desde Europa, hacia el África Occidental, donde tenemos un papel geoestratégico que jugar. En definitiva, creo que lo importante ahora es el debate, pero en definitiva, creo que las apuestas de medio y largo recorrido, que son imprescindibles poner en marcha y que se están poniendo en marcha, no son incompatibles, sino todo lo contrario, con apuestas decididas a corto plazo que nos permitan dinamizar algunos sectores económicos que son los que nos pueden absorber mano de obra de masa. Nos pueden absorber mano de obra de masa y respetando el tema territorial. ¿Cómo? Apostando por la renovación y la rehabilitación, porque estaremos al propio tiempo ganando en calidad y en competitividad.
Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, presidente. Gracias por atenerse a tiempo establecido y gracias también por no haber leído su discurso, que no es habitual y lo quiero hacer notar como observador atento. Bien, vamos a abrir ahora el turno de preguntas, el coloquio. Saben, ya me han llegado algunas, saben que disponen de unas tarjetas en sus mesas. Si desean formular alguna cuestión a nuestro invitado, pues pueden hacerlo desde la propia mesa, presidente. Desde aquí podemos hacer, sí, estamos más cómodos. Ha hablado de su programa, de sus ideas fuerzas de cara a las elecciones del 22 de mayo. La cuestión es obvia. ¿Qué les dicen las encuestas que tienen realizadas en Coalición Canaria? Pues todas las encuestas coinciden. ¿A favor o en contra? No, dicen hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y esperar lo que dicen lo que digan los ciudadanos el día 22 de mayo. Yo, en fin, no soy un seguidor de las encuestas, soy más partidario de trabajar y esperar cómo lo valoran los ciudadanos cuando llegue el momento. Bueno, sin adelantar hipótesis, y hasta que llegue el momento no se puede establecer, pero ¿está abierta Coalición Canaria a una reedición de los pactos con el Partido Popular en las islas? ¿Estaría abierto también a un posible pacto con el PSOE? Yo creo que en una democracia los partidos políticos, ningún partido político, debemos ser excluyentes y así de antemano decir yo excluyo la posibilidad de dialogar y buscar acuerdos con este u otro partido político. No ha sido nunca el talante de Coalición Canaria, ni creo que ese sea el camino. Coalición Canaria, una vez que se conozca el resultado de las elecciones, pues tenemos que estar abiertos a ver cuál es la mejor fórmula, si fuera necesario, para darle estabilidad a las instituciones. Pero no hay de antemano ninguna preferencia, ni tampoco ningún veto a nadie para poder dialogar y poder buscar lo que sea mejor para cada una de las instituciones. ¿Tiene asegurado el Gobierno y el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados el apoyo de Coalición Canaria hasta el final de la legislatura? Depende de lo que haga el Partido Socialista y depende de lo que haga el Gobierno de España. Si el Gobierno de España hace las cosas bien, cumple con Canarias los compromisos que tiene con Canarias y al propio tiempo, dentro de los que son las grandes políticas de Estado, hace las cosas en el camino que hay que hacerlo, pues nosotros hemos siempre demostrado ser una fuerza política responsable. Esto es muy complicado, ¿no? Para las formaciones nacionalistas, y aquí tengo algún amigo que sabe de lo que es esto. Vamos a ver, cuando apoyamos en nuestra etapa, claro, nos aparecimos aquí nosotros en el 96, sí, mucho antes, y también tuvo este San Benito de la época de la UCD, cuando responsablemente tuvo que apoyar en algunas decisiones de la época de la UCD. Pero yo recuerdo, después de estar aquí en Madrid, el 96, cuando responsablemente llegamos a un acuerdo en una situación de deterioro económico en España, el apoyo a Aznar en las elecciones del 96, que, en fin, una parte, todo que tenía otra sensibilidad política, pues nos machacaba a CiU y a nosotros, porque eran los que dábamos estabilidad al gobierno de Aznar. Cuando cambian las cosas y tuvimos que darle apoyo al Partido Socialista, pues la otra parte nos sigue machacando. Y nosotros, ¿por dónde seguimos? ¿Qué senda seguimos? La misma, sin importarnos que nos den de un lado y de otro, teniendo claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión, para qué estamos aquí. Estamos aquí para dos cosas. En el caso de Canarias, porque Canarias es un territorio muy singular, yo creo que eso no lo discute nadie, que necesitamos de medidas legislativas y económicas diferenciadas. Creo que eso no lo discute nadie. Afortunadamente en España ningún partido hay una sensibilidad y creo que en eso hemos ganado mucho. La presencia de Canarias aquí ha generado una sensibilidad especial en ambas cámaras y se entienden los temas de Canarias. Se entienden. Otra cosa distinta es que la política funciona como funciona y a veces te apoyan o no, pero se entienden los temas de Canarias. Por lo tanto, nuestra principal misión es lograr que el Estado se desarrolle de una forma armónica y equilibrada. Y para desarrollarse el Estado de una forma armónica y equilibrada hay que tratar diferente a los que somos diferentes. Y los que somos diferentes, Canarias tiene unas necesidades diferentes y hay que tratarlo así. Y en segundo lugar, nunca hemos rehuido, sino todo lo contrario. Eso siempre ha estado engarzado con compromisos en el ámbito del Estado. Así, en las decisiones estratégicas más importantes que se han votado en el Congreso con unos y con otros, no hemos vuelto la espalda, todo lo contrario, hemos dado la cara, siendo situaciones muy complejas, como la vivida
el mayo del año pasado con una situación muy compleja, probablemente la más difícil de toda la democracia, en la etapa democrática, la votación del ajuste del gasto público impuesto por Bruselas. Lo cómodo era marcharnos o dar la espalda. Lo difícil es dar un paso adelante y salvar la situación. Ahora, para los que tienen dudas, la alternativa a eso es Portugal, lo que ha ocurrido en Portugal. Esa es la alternativa. ¿Quién paga las consecuencias de la falta de compromiso? ¿Quién la va a pagar? ¿Los partidos o los ciudadanos? En el caso de Portugal lo van a pagar los ciudadanos. En el caso de España, lo tengo clarísimo, lo hubiéramos pagado nosotros, entre todos. ¿Entendió entonces la falta de apoyo del Partido Popular a esas medidas de reforma en el Congreso? No, sinceramente no lo pude entender, además no me lo creía. Recuerdo que la votación en el Congreso era un jueves, el lunes me llamó nuestra portavoz aquí, Anorama, me dijo a ver qué hacíamos, que íbamos a tener una reunión de la Ejecutiva, le digo que es imposible, el Partido Popular al menos se abstiene. Yo había estado en Bruselas una semana antes, había tenido la oportunidad de estar con el presidente de la Comisión, con el señor Barroso, me contó cuál era la situación, había estado con Almunia, me contó cuál es la situación, había estado con el embajador español permanente en Bruselas, con Carlos Bastarreche, me contó la reunión de unos días antes hasta las 2:30 de la madrugada, donde a España se le imponían unas determinadas condiciones y si no la intervención de la economía española, porque España no era Grecia ni era Portugal y estaba en juego la estabilidad del euro. Por lo tanto, es que me parecía absolutamente imposible que pudiera haber una votación en el Congreso donde se pudiera no convalidar el Real Decreto Ley, que entramos en un periodo de crisis económica y crisis política en España, en una situación de elecciones, convocatoria de elecciones, con todo lo que significa ese proceso, sin tomar las decisiones que está imponiendo Bruselas. Es decir, 6 meses, el proceso natural de disolución de las cámaras, convocatoria de elecciones, sin tomar decisiones de reformas estructurales y lo que ello implicaría. Eso que hablamos de los mercados, si los mercados nos han intentado asfixiar, imaginemos la situación que hubiéramos entrado. Por lo tanto, para mí me parecía absolutamente imposible. No me lo creía, pero me lo fui creyendo hasta el miércoles por la noche que me llamó el presidente del Gobierno y me dijo ya no solamente por la convalidación del decreto, sino el que se tramitara si se tramitaba como decreto ley, se alargaba el proceso, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema muy serio y creo que los tan criminalizados nacionalismos, en este caso CiU y Coalición Canaria, volvieron a estar donde tenemos que estar responsablemente, ¿no? Cuando creo que, en mi opinión, ha sido una de las grandes decisiones, no de esta legislatura, sino de hace mucho tiempo en el Congreso. De la misma manera que, curiosamente, digo que yo no recuerdo ninguna votación importante donde estemos los 300, yo no estaba en esta ocasión, 350 diputados. Era tan importante que no faltó nadie. Así fue. Hablaba de Bruselas. ¿Cómo están las relaciones ahora entre la Unión Europea y Canarias como región ultraperiférica que es? ¿Está satisfecho del nivel de cooperación y de ayuda? En Bruselas se entiende el tema de las ultraperiféricas. Yo creo que se ha trabajado muy bien durante mucho tiempo, no es una cuestión de ahora. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo se ha ido generando un trabajo serio, responsable, y aquí hay que decirlo, no solamente ha sido importante, por ejemplo, que Canarias desde un primer momento tenga su oficina en Bruselas, que se lleva ya un trabajo permanente, sino que ha habido al trabajo que hace Canarias siempre ha tenido la colaboración de los gobiernos de España. Hay que decir que tanto en el Congreso, además en las cámaras, Congreso, Senado, sea el partido que haya gobernado en España, siempre ha habido una disposición a trabajar conjuntamente para defender los temas de Canarias. Creo que estamos en un camino donde en Bruselas se entiende muy bien lo que es la ultraperiferia y sus problemas derivados de la lejanía, ¿no? Precisamente este jueves le han encargado al vicepresidente del Gobierno de España, Pedro Solbes, un informe que tiene que ver para el nuevo periodo de las políticas legislativas y económicas de la Unión Europea para el periodo post-2013, ¿no? Está el memorándum que se aprobó entre los 3 estados con la participación de las regiones, pero Pedro Solbes tiene un encargo especial para hacer un informe complementario. Yo creo que estamos avanzando en esa línea bien. ¿Y de economía cómo anda Canarias en cuanto a las cuentas públicas se refiere? ¿Cuál es el estado financiero de la comunidad autónoma? Pues con dificultades como todo el mundo. Yo creo que no hay nadie en este momento que pueda decir que las cuentas le van bien, al menos en lo público, donde han caído los ingresos de una forma espectacular.
Bueno, Canarias tiene la ventaja que es una de las comunidades menos endeudadas, pero con dificultades, como todos, con muchas dificultades. Estamos haciendo enormes sacrificios. Nosotros hicimos un reconocimiento de la crisis que me costó un serio disgusto desde octubre del año 2007. Hay que recordar que en el 2007 yo tomé posesión en julio de ese año. Ese verano empezaron a llegar las noticias de que íbamos a entrar. Ya en aquel momento algunos analistas calificaban como la crisis más importante después de la Gran Depresión. Yo en octubre convoqué en el Presidencia del Gobierno a los sectores sociales y económicos de Canarias y le decía que teníamos que impulsar algunas medidas por las que se avecinaba, ¿no? Bueno, pues recuerdo que en fin, que esas cosas, que como todo el mundo todavía estábamos en la economía campeona del mundo, nadie se lo creía y me costó un serio disgusto porque decían que en fin, era introducir elementos de incertidumbre en la evolución económica. Lo cierto es que gracias a eso pusimos en marcha un pacto que era muy importante, tranquilizar al sector más importante de Canarias, el turístico, que todo el mundo empezara a caminar por senderos diferentes. Y en febrero del 2008 firmamos el pacto en Canarias, el Pacto por la Calidad y la Competitividad del Turismo, del que se derivan medidas como las que antes a las que he hecho referencia en mi primera intervención, donde con la participación de los empresarios, de las patronales turísticas, los ayuntamientos y los cabildos. Posteriormente impulsamos otro gran acuerdo, fue por la economía y el empleo, que con los sindicatos y los empresarios, con la adhesión también de las corporaciones locales. Precisamente el próximo lunes vamos a revisarlo. Hoy viene en la prensa el anuncio de los sindicatos que van a respaldar la revisión en las medidas que hemos pactado de ese acuerdo. Pusimos en marcha una ley especial para la ley de medidas urgentes. Pactamos con los industriales canarios una estrategia de desarrollo industrial que es el horizonte del año 2020. Y creo que todas esas cosas juntas, todos juntos, más las tasas, más la mejoría de las economías europeas, que también hay que decirlo, dada nuestra dependencia del exterior, pues todo eso nos permite que en estos momentos estemos pues, en unas cifras, desde la perspectiva de la ocupación turística, del gasto turista día, del efecto que eso empieza a tener en la evolución de la tasa del desempleo, que sigue siendo muy alta, pero la evolución empieza a ser positivo. Que el movimiento de los aeropuertos, tanto tráfico interinsular como con el exterior, movimiento de mercancías, todos los indicadores dicen que Canarias, como habíamos dicho en su momento, iba a salir antes de la crisis que el resto de España. Es verdad que sufrimos también primero las consecuencias de la crisis, con más contundencia, dada nuestra gran dependencia del exterior. Europa lo estaba pasando mal, los europeos recortaron en lo que es hacer turismo, y Canarias fue la primera que lo notó. El mercado, que todavía no termina de recuperarse, digo porque es sintomático de que todavía la situación española no está a la altura económicamente de la europea. El mercado que no termina de arrancar es el mercado peninsular. Es decir, se nota todavía una parálisis a la hora de la gente viajar, de hacer turismo. Prácticamente están clavados los números, no hay una recuperación todavía del turismo peninsular. Bien, pues como es lógico, hay muchas preguntas relacionadas con el turismo y con Canarias. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta qué perspectivas tienen para estos próximos días de Semana Santa y en qué medida, a su juicio, han influido las revueltas de los países del norte de África, especialmente de Egipto y de Túnez, en la recuperación económica de Canarias en cuanto al sector turístico se refiere. Bueno, la ocupación es muy alta, ¿no? La media de ocupación hace unos días estaba en el 88%, la media, en toda Canarias. Pero claro, para entender lo que es una media del 88% hay que ver que la siguiente comunidad era Madrid con el 59% y la siguiente Baleares con el 45%. Es decir, ¿cómo vamos a estar en el Semana Santa lleno? Y las expectativas de todo lo que queda de invierno son muy buenas y las reservas de slot para el verano son muy buenas. Es decir, las expectativas, por eso es muy importante si la economía... Yo no soy economista, pero como dicen los economistas, es confianza. O sea, es necesario que se genere. Y los acuerdos, lo que producen los acuerdos, cuando se implican los sindicatos, los empresarios, en asuntos que son razonables, lo que generan es confianza. No resuelven los pactos, no es que resuelvan por sí mismos, no resuelven las situaciones, pero sí generan confianza.
Y por eso es tan importante lo que vamos a hacer el lunes próximo, que es la revisión del Pacto por la Economía y el Empleo que tenemos pactado, porque en esta situación la incorporación de algunas medidas complementarias genera confianza en el sector. Y cuando hay confianza la gente invierte y empieza a dar paso. Por lo tanto, hay unas expectativas muy buenas con medio recorrido, teniendo ya colocando el medio recorrido en la próxima temporada de invierno, hasta abril del 2012. Por lo tanto, eso es bueno para Canarias. ¿Y había una segunda parte de la pregunta? Sí, la influencia de las revueltas en Túnez. Bueno, hombre, yo creo que todo ayuda. Yo desde el primer momento he intentado quitarle importancia a ese asunto, porque estos asuntos tienen, por una parte, el efecto rebote, que nos puede ayudar por una parte, pero por otra parte está teniendo el efecto perverso del incremento del precio del petróleo, el encarecimiento de los transportes y todos sus derivados, y eso en la balanza para Canarias, que estamos lejos, pues el balance no es bueno. Yo prefiero pensar que nuestra parte más importante, la mejoría, tiene que ver con lo que significa la mejor competitividad de nuestros aeropuertos y la mejoría de las economías europeas. Es decir, que el efecto de lo que es Túnez, Egipto, también nos haya ayudado un poquito, pues también, todo ayuda, pero creo que estas cosas yo las relativizaría, ¿no? Me informó una pregunta Vicente Buixer, de Buixer Arquitectos. De alguna forma ya ha hablado de ello en su intervención, no sé si quiere matizar algo más. Dice, ¿qué se está haciendo, presidente, o qué se va a hacer para impulsar de verdad la rehabilitación de la planta hotelera y extrahotelera en Canarias? ¿Se apuesta por un nuevo modelo? Sí, el modelo es todo lo que signifique renovar y rehabilitar y desponjar zonas que en su día fueron construidas un poco desordenadamente, generando pantallas al mar, mucha construcción, demasiada construcción en espacios donde teníamos que tener zonas libres. Esa es la apuesta. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues si se da una vuelta por Puerto del Carmen y ven dónde están los apartamentos Las Rocas, que en una semana los tiraremos, veremos una pala tirando apartamentos y quitar obstáculos al mar, y que eso se transforma en un equipamiento de uso turístico complementario en otro lugar, y dejamos ese espacio abierto, o el apartamento Los Riscos, o el apartamento Las Orlas, o Panorama. Es decir, esta es la apuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y por eso para los inversores es una buena oportunidad Canarias ahora. Comprar apartamentos viejos de una llave, o hoteles de 2 estrellas, tirarlos y hacer nuevos. Es una magnífica oportunidad, porque como saben ustedes, en Canarias que tenemos una moratoria turística, que no permitimos construir en nuevo suelo turístico. Sin embargo, primamos, para conseguir el objetivo que decía antes, conseguir que se invierta ahora, tirar por el sector de la construcción y mejorar la calidad y la competitividad del turismo, pues puede ser que si alguno se anima e invierte ahora, si compra apartamentos, compra 100 apartamentos, a lo mejor puede construir 400. Pero si va, en lugar de una llave, a 4 llaves al máximo. O si compra un hotel de 1 estrella y lo lleva a 5 estrellas. Depende el camino que escoja. Si es tirar, dejarse ese espacio libre, puede llegar hasta 4 por 1. Si es el mismo espacio, pues la compensación es un poquito menor. Si es rehabilitación, la compensación es menor, pero sigue siendo muy potente y muy importante. Y todo ello siempre primamos que se vaya a la calidad, a la máxima calidad. 2 objetivos: desponjar, abrir espacios, crear espacios libres, mejorar la calidad de las zonas turísticas y la apuesta por la calidad. Esta es una oportunidad, además, para los que piensen, bueno, pero yo voy a comprar 100 apartamentos, pero con esos 100, o un hotel de 100 camas, pero yo no quiero más que 100 camas, y me van a regalarme 400, 300 más, y eso las permitimos, la ley permite venderlas en el mercado. Precisamente lo que es un elemento potente, por eso está acotado en el tiempo. Por eso decimos, hasta mayo del año 2011. Como el 2011 las expectativas económicas no habían arrancado, la gente no se animaba, hasta mayo del 2012.
pero es una oportunidad magnífica para meterse en el sector y hacer una apuesta por lo que tenemos que hacer. La debilidad del Levante español y de Canarias, de nuestro turismo, no son nuestras condiciones naturales, que tenemos... Estamos en un nuevo tiempo, hay que hacer las cosas de otra manera, hay que hacer las cosas bien hechas. En otro tiempo se pensó solo crecer en cantidad, no en calidad. Ahora hay que crecer de otra manera y estos son los incentivos. Y desde luego en Canarias están empezando a ver, o sea, los empresarios empiezan a verlo y empiezan a firmar convenios de esta naturaleza. María Isabel Mijares es una de las mujeres que más sabe de vino en este país, de la Asociación Española de Periodistas del Vino. Le dice, la gastronomía juega un papel importante en el turismo y dentro de la gastronomía el vino. Canarias tuvo un boom importante en sus vinos en la década pasada y últimamente no está, ni se oye nada de sus vinos ni de sus múltiples denominaciones de origen. ¿Ha dejado de interesar el vino al Gobierno de Canarias? No, todo lo contrario. El vino ahora es uno de los sectores en alza en Canarias. El sector vitivinícola se ha mostrado en otro tiempo. Tenemos unos grandes caldos, como se suele decir, unos grandes vinos en Canarias, pero ahora es un sector pujante en la mayor parte de las islas, ¿no? Tenemos unos vinos blancos espléndidos, extraordinarios, muy competitivos y una variedad de vinos tintos también muy, muy buena, ¿no? Creo que de los sectores, de los subsectores dentro del sector primario que tienen largo recorrido es el sector vitivinícola. La asignatura en Canarias es, nosotros estamos hablando del turismo, estamos hablando de diversificación económica, la importancia del sector primario. El sector primario es muy importante en Canarias para tener menor dependencia del exterior, por lo que significa desde el punto de vista económico, pero también como un elemento muy importante que tiene que ver con el turismo, que es un componedor del paisaje. El campo es el jardín de una casa. Una casa con un jardín mal cuidado pierde prestancia, pierde valor, pierde categoría. El campo bien cuidado, para un turismo de calidad, bueno, es un elemento potente, es un valor añadido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El trabajo que queda por hacer no se ha podido hacer todo porque las prioridades de estos años han sido otras. La prioridad ha sido el cómo forzar en la medida de los medios que hemos tenido para ver cómo cambiábamos las cosas, ¿no? Pero hay que ligar un sector turístico en Canarias con el sector primario. El gobierno genera unas condiciones para que funcione el sector turístico y el sector turístico tiene, porque también es esa la apuesta por la calidad, por la singularidad, tiene que poner en valor más los productos locales. Desde el caso de Canarias, y digo en el caso de Canarias porque en otras comunidades esto se ve mucho más, está mucho más ligado el consumo de productos del lugar al sector turístico. En Canarias todavía falta una cultura en ese sentido de consumo entre los 10 y 12 millones de turistas que van a Canarias, que son muchos, consumiendo una parte de los productos que se generan en Canarias, desde los vinos a los quesos, es decir, porque eso ayuda también a potenciar ese sector, un sector que para nosotros estratégicamente es muy importante en el archipiélago. Bueno, cambiamos de tercio, vamos a la política ahora. Intereconomía, Televisión, le dice Coalición Canaria, ha llegado a pactos con el Grupo Socialista para favorecer que pudiera llevar a cabo sus proyectos. Y le dicen, ¿sería más factibles esos pactos nuevos con Carmen Chacón o con Alfredo Pérez Rubalcaba? Es que las personas son importantes, pero no tan importantes como nos creemos. No. Lo más importante son de qué cosas estamos hablando, de qué acuerdos estamos hablando, porque lo importante es los objetivos y los compromisos, ¿no? Las personas no es lo más importante, ¿no? Por lo tanto, nos es indiferente si hubiera que dialogar en el futuro, porque las matemáticas parlamentarias así lo propician, pues tenemos un diálogo fluido, respetuoso y amistoso con Mariano Rajoy, con Carmen Chacón o con Alfredo Pérez Rubalcaba. O sea, una de las ventajas es que, en fin, que las relaciones personales son buenas con todos y luego está lo que le interese a Canarias, que es lo más importante, ¿no?
Desde la cadena SER le dicen, por lo que ya ha manifestado usted, ¿cree, como dice el Gobierno y el PSOE, que el PP habría dejado que España cayera por conseguir el poder y que prefieren que caiga el Gobierno a que caiga ETA? Eso es muy fuerte, ¿no? Lo segundo es muy fuerte, pero yo creo que hay una cosa que se está haciendo bien en España y que es conveniente que no se contaminara. Yo creo que la lucha contra ETA, la lucha contra el terrorismo en España, creo que se está llevando con firmeza. Creo que hubo un periodo de titubeo hasta el atentado de la Terminal 4 en Madrid, pero a partir de ahí yo creo que ha habido una línea de trabajo seria, responsable, y tal es así que el Gobierno, a la vista de que no es de fiar los que hablan en nombre de ETA, pues aún anunciando la tregua, ha seguido trabajando con una idea clara y lo que es más importante, el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía y la Guardia Civil, sigue teniendo efecto, a pesar de la tregua, ¿no? Sí, yo creo que se está haciendo bien y creo que sería un error, un lamentable error, que para algo tan importante como la lucha contra el terrorismo, que está funcionando bien, lo contaminamos con la política. Yo creo que las fuerzas políticas democráticas tenemos que seguir unidas en la lucha contra el terrorismo y dejar trabajar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sin bajar la guardia. Y que los datos que hay es que no se está bajando la guardia, ¿no? Yo creo, sinceramente, lo pienso así, lo voy a decir así. Creo que el Partido Popular en algún momento ha priorizado el interés estratégico que le conviene al Partido Popular que, en mi opinión, el interés general. Si quiero ser coherente con lo que dije en la decisión, si el mayo del 2010 considero que era un asunto estratégico muy importante para el futuro de España, ¿no? El poder abordar las reformas que estaba imponiendo Bruselas y que el caer en aquel momento y caer en el no convalidar nos llevaba a un periodo de crisis política, la crisis política asociada con la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas, lo que no iba a dilatar en el tiempo las reformas, y además entrar en un asunto creo que convulso. Yo creo que el Partido Popular tiene muy claro que si hay elecciones, o si había elecciones en el 2010 y si siguen habiendo elecciones ahora, pues tiene una mayoría absoluta, lo tiene muy claro, clarísimo, yo creo que lo tenemos casi todos claro, pero no lo tiene tan claro si llegamos a marzo del 2012, o no tiene confianza que eso puede ser así, y entonces está priorizando lo que es el interés partidario sobre el interés del país. Y desde el punto de vista político del partido es lícito que piense así, porque tiene la certeza de que pueda gobernar, y con esto con largo recorrido, pues la incertidumbre que se abre es, aquí la incógnita es, bueno, y que las medidas que se están introduciendo van a cambiar la tendencia económica y hay posibilidades que en marzo del 2012 haya una tendencia diferente, y si hay una tendencia diferente, pues se acorten las distancias y no... Es que claro, el futuro está por venir, ¿no? El futuro está por venir, el presente y sabemos cuál es. El futuro está por venir y yo creo que en España se está jugando mucho a eso. Yo he dicho que en España, lo voy a decir aquí una vez más, en España tenemos un problema, que es un problema derivado de marzo del 2004, donde el resultado de las elecciones del 13 de marzo del 2004, quien las perdió no supo digerir la derrota que no esperaba, y quien las ganó no supo gestionar con la generosidad debida una victoria que tampoco esperaba. Y que a partir de ahí se ha enconado la vida política española, que ha hecho imposible el entendimiento de los grandes asuntos. No hay ni un gran asunto en el ámbito de España que se haya formalizado entre los dos grandes partidos que antes, en periodos precedentes, sí los podemos encontrar. No hay ni un solo gran acuerdo entre los dos grandes partidos después de esa fecha. Y es que se radicalizó mucho las cosas. Es que la gestión en la que se movió todo el escenario, no solamente entre el 11 y el 13, sino posteriormente, teniendo en cuenta que vinieron unas elecciones europeas demasiado pronto, en junio del
2004 estábamos en unas elecciones europeas, el que se produjo mucha radicalidad y que eso se ha mantenido en el tiempo y casi imposible, y yo creo que es lamentable para este país, la viabilidad de acuerdos en uno o dos grandes asuntos estratégicos. Porque, miren, las reformas estructurales en España es que hay que hacerlas sí o sí. O sea, la pregunta es, y siempre sería preferible que las hacerlas cuanto antes, porque en la medida que se dilaten en el tiempo, si hay un cambio de gobierno, el gobierno que entre va a encontrarse con ese escenario. Mejor que cuanto antes. Los resultados de tomar las decisiones cuanto antes, pues serán positivos para todos. Muy bien, vamos con las últimas preguntas ya. Estamos agotando los minutos finales de desayuno. Carlos Rodríguez, de Diario de Avisos, dice: el presidente conoce la obsesión de este comentarista por la posibilidad real de que Canarias sea lo que algunos llamamos, dice, el Singapur del Atlántico. Esto es el gran centro de comunicaciones y negocios entre tres continentes. ¿Se puede trabajar en esta dirección, en opinión del presidente de Canarias? Sí, estamos trabajando, pero hay que hacer visibles las cosas, porque eso venimos hablando hace mucho tiempo. Ahora hemos dado algunos pasos. Yo creo que para jugar ese papel tenemos que tener una buena accesibilidad entre los tres continentes. Creo que hay que seguir trabajando en el desarrollo de la Quinta Libertad en Canarias. Ya es efectiva con Cabo Verde y Portugal, pero es necesario seguir intensificando lo que es la Quinta Libertad. Es importante que en el memorándum que va a dar pie a la nueva comunicación de la Comisión para las perspectivas de la política europea para el periodo post-2013 se prioriza la accesibilidad de Canarias, en este caso, con África. Creo que es bueno para empezar a que eso sea posible. Ha sido muy positivo que la Cruz Roja Internacional haya colocado una de sus 4 bases en el mundo en Canarias. Creo que puede ser enormemente positivo para darle visibilidad a ese papel que puede jugar Canarias, que el Banco Mundial de Alimentos se sitúe en Canarias, que está en esa línea. Creo que nos podría ayudar que el gobierno americano de los Estados Unidos coloque en Canarias todo el apoyo logístico a sus embajadas, que en ello estamos. Creo que nos podría ayudar también que la política de cooperación que lleva a cabo Estados Unidos con toda el África Occidental se pueda llevar a cabo desde Canarias, porque eso nos da visibilidad. Y creo que ahí tenemos un camino muy interesante, pero tenemos que creérnoslo también, ¿no? Canarias puede jugar un papel importante ahí, pero todavía el sector económico, España tiene mucho por que hacer en toda la África Occidental, y Canarias puede ser esa plataforma para ello, ¿no? Los americanos lo estudian. Presentaremos, aquí está el responsable de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, presentaremos un estudio que hemos hecho conjuntamente sobre las potencialidades de Canarias. Han avanzado que se van a derivar cosas muy potentes y estamos en ello. Hay una gran disposición, ¿no? Tanto de los chinos como los americanos, pero hay muchas oportunidades para profesionales y empresas en toda una zona de influencia de 300 millones de personas que viven en el África Occidental, en el área de influencia de Canarias. Y Canarias tiene el soporte jurídico para llevar a cabo un despliegue importante, y luego tiene unos incentivos fiscales para empresas que quieran entrar en África. Fernando Fernández, de Revista Española de Turismo, dice: ¿nos puede decir en qué estado se encuentra la construcción de la central eléctrica hidroeólica de la isla de Hierro y el resto del plan de desarrollo sostenible de la isla? Pues para inaugurar después del verano de este año. O sea, las previsiones eran que pudiera abrirse en septiembre, pero el último trimestre del 2011 está previsto que culminen los trabajos. Hemos puesto en marcha, y eso tiene que ver con la reforma de la educación y la formación que hemos hecho en Canarias. En el caso de la formación profesional, hemos creado un ciclo superior para que se desarrolla precisamente en la isla del Hierro, donde estudian chicos de toda Canarias, para que los puestos de especializados que va a necesitar la central sean chicos y chicas que se estén formando en la propia isla del Hierro. Y esto es un paso importante.
El objetivo cuando hablo con Canarias para vivir, con Canarias con calidad, Canarias emisiones cero, es que lo que va a ser la isla del Hierro para Canarias sea Canarias para el mundo. Ese es el objetivo. Que el sello de calidad de lo que significa la apuesta del hierro dentro de Canarias pueda ser Canarias para el exterior. Es decir, pero para eso necesitamos generar conciencia de eso y mucho trabajo. No se consiguen las cosas, insisto, con una decisión, con un decreto, con un mandato, no. En el hierro, probablemente porque ha tenido el hierro con algunas islas, como La Palma y La Gomera, menos presión por sus dificultades de antaño desde el punto de vista de las comunicaciones, han tenido menos presión demográfica. Eso ayuda a generar esta conciencia. Pero en el hierro hoy la apuesta no es solo la central hidroeléctrica, que va a generar el 100% de las energías que se consumen en la isla o que va a propiciar la desalación de agua a través de la utilización de este tipo de energía, sino el hierro ya se está haciendo una apuesta por la agricultura y la ganadería ecológica. En el hierro los propios pescadores profesionales tradicionales del hierro hacen una apuesta por la pesca sostenible. Estamos intentando convencer a algunas multinacionales para que tengan un impacto en una isla de esas características, que apuesten por los coches eléctricos y que los 5.000 coches que tiene la isla del Hierro, pues claro, una población de 10.500 habitantes permite tener proyectos ejemplares, experiencias pilotos. Hay 5.000 coches. Eso, 5.000 coches en medio de Madrid, de Londres o de Nueva York, no significa ningún impacto. El decir que el 100%, igual que la central hidroeléctrica, el impacto de la central hidroeléctrica es que el 100% de la energía es una energía limpia, es el impacto internacional lo que está produciendo. Bueno, pues esto se puede conseguir también y se va a conseguir, que el 100% de los coches en el hierro sean funcionen con energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese modelo de sostenibilidad tiene que extenderse a Canarias. Canarias tiene que tener un sello de distinción y lo puede tener, porque si somos capaces de hacer salto de calidad, tenemos unas condiciones envidiables, muy competitivas desde el punto de vista de lo que es el sector turístico. Bien, la última pregunta llega desde la Embajada de Portugal, la formula João Silveira. Dice, ¿cómo califica, presidente, la relación de Canarias con las regiones autónomas portuguesas de Madeira y Azores? Pues magnífica, magnífica. Y además con el presidente de la República igual, una visita. O sea, hay muy buena relación del Portugal como país con Canarias, y especialmente hay una magnífica relación histórica tanto con Azores como con Madeira, ¿no? Tenemos problemas comunes y existe existe y tendrá que seguir existiendo una muy buena relación, porque es la mejor forma de defender los intereses singulares que tenemos y que son comunes con respecto a los problemas que tienen el territorio continental. Muy bien, pues le quiero agradecer su intervención y para cerrar este acto voy a ceder la palabra a don Luis Argüello en nombre de los patrocinadores de este desayuno. Señor presidente, en nombre de los patrocinadores esta vez me ceden el honor de despedirle, para el que no tengo más título que la canariedad. Es decir, hoy atendemos muchos y yo creo que le atendemos más los canarios residentes en Madrid. De hecho, la presidenta de nuestra asociación de la Casa de Canarias está centrada entre nosotros. A mí me gusta decir en estos casos residentes en Madrid que no emigrados, porque los canarios que vivimos en la capital de nuestra nación vivimos en casa propia también. Nos decía antes nuestro presentador que es característico, o sea, que llama mucho la atención que no nos haya leído el discurso. Dice, a mí también me llama la atención que en vez de ser una narración de penas, que es lo que últimamente se oye de mucha de nuestra clase política, nos ha proporcionado usted unos proyectos ilusionantes, avanzados, novedosos, como los de las emisiones cero. Y cuando nos decía, por lo tanto, que el futuro está por venir, pues no queda sino desearle que ese futuro, tanto para nuestro archipiélago como particularmente para usted, pues sea tan beneficioso y tan envidiable como se presenta. Muchas gracias.